Bienvenidos a este podcast que nace como una idea casi que egoísta, porque nace por la simple necesidad de compartirme. Nace como una necesidad de expresarme. A veces el papel ya se me queda corto y siento que necesito expresar estas palabras, siento que necesito expresar lo que siento por la boca. Y qué mejor que hacerlo con un micrófono delante mío para compartirlo. La idea de este espacio es que sea un espacio íntimo donde yo voy a compartir mis reflexiones, mis pensamientos, mis revelaciones, sin ningún tipo de filtro, sin medir mis palabras, sin medir lo que digo. Es una conversación prácticamente conmigo mismo. Por eso digo que es casi que egoísta. Y es raro, ¿no? Porque elijo compartirlo y digo que es egoísta hacerlo. Pero sí, porque es de mí para mí, a través de vos que me estás escuchando. Porque al fin y al cabo somos uno. Al fin y al cabo todos somos uno. Que bueno, esa es una conversación para otro día. Pero sí, esa es la perspectiva a la cual he llegado en mi vida después de todo un proceso interno del que muchas veces hablo y del que ya seguramente iré compartiendo a lo largo de más episodios. Voy a ir compartiendo partecitas de mi historia en la medida que considere necesario. Pero sí, el caso es que este espacio nace desde esa necesidad de compartir. Y la idea de este podcast nació ayer, de hecho, un sábado por la tarde. Un sábado en el que me propuse durante todo el día desconectarme, entre comillas, del ruido externo. Silenciar el ruido externo. No escuchar ningún podcast, no escuchar ninguna canción, no escuchar música, no ver videos, no escuchar a nadie. Casi que incluso sin conversar con nadie en todo el día. Porque creo que a veces es necesario silenciar el exterior, dejar de escuchar a los demás para empezar a escucharnos a uno mismo, para escucharse realmente uno mismo. Y justamente decidí hacer esto porque estoy en un momento, en el que quería y quiero encontrar esa claridad sobre lo que estoy haciendo, sobre hacia dónde estoy yendo, sobre cómo me veo. Y creo que es necesario tener esa claridad, es necesario tener en claro cuál es el sentido de todo lo que estamos haciendo. La verdad es que en este momento, bueno, me encuentro viviendo en una casa a la que llegué hace ya un mes y medio. Hace un mes y medio que decidí mudarme, que decidí irme de mi ciudad. Me vine a vivir acá a Córdoba, a convivir con un amigo. ¿Para qué? Para crecer. Con la intención de crecer internamente. Porque sabía que el empujarme fuera de mi comodidad, porque me encontraba muy cómodo en mi casa, sabía que el empujarme me iba a obligar a crecer. Como ya lo he vivido. Como lo viví cuando me fui a Costa Rica, que estuve un mes y medio viviendo en Costa Rica y en Panamá. O el año pasado cuando me fui a Tailandia y a Bali. Estuve 2 meses en Tailandia, medio mes aproximadamente en Bali. Y todas esas experiencias me ayudaron a crecer mucho internamente. Cuando uno se empuja ahí fuera de su zona de confort, fuera de la comodidad, es cuando uno más crece. Es cuando uno se conoce realmente a sí mismo. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que en la comodidad no podía seguir creciendo, decidí salir de la comodidad. Y por eso, bueno, emprendí esta experiencia, ¿no? Y desde que me encuentro acá, la verdad es que han habido muchas revelaciones internas. Y yo vine acá con una dirección en mente, en mi cabeza, y esa dirección se transformó por completo.
porque me empecé a cuestionar mucho. Me empecé a cuestionar lo que estaba haciendo, el por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, el hacia dónde me estaba llevando lo que estaba haciendo. Y no se confundan, o sea, yo tengo muy en claro cuál es mi propósito en esta vida, que hasta hace 3 años no lo sabía. Hasta hace 3 años estaba totalmente perdido, totalmente identificado con lo material, persiguiendo el dinero, persiguiendo el éxito. Creía que eso me iba a traer paz, creía que eso me iba a traer realización. Pero cuando decidí soltar todo eso para poder encontrarle un significado y un propósito distinto a mi vida, y se lo encontré, entonces emprendí un camino distinto. Y desde ese momento tengo claridad en cuál es mi propósito, ¿no? Que no tengo problema, la verdad, en decirlo acá. No, no es nada, no es un secreto, no es nada oculto. Desde que conecté conmigo, desde que conecté con esa paz interna y perdí ese deseo, esa necesidad de tener más, de lograr más, de ese éxito externo, de ese dinero, de esa libertad económica. Cuando perdí esa necesidad y dije, ahora sé quién soy, y me desapegué de lo material, me desapegué también de las relaciones, pude soltar muchas cosas, me encontré sintiendo una libertad tan grande que dije, quiero que otras personas puedan sentirse así. Quiero que otras personas puedan experimentar esto, experimentar esta paz, experimentar esta libertad, experimentar este caminar tan ligero, ¿no? Y desde ese momento que eso se convirtió en mi propósito, en compartir todo lo que yo había aprendido en todos estos años, de todos los tropiezos, todas las caídas, los golpes contra la pared, todo lo que aprendí a través de ese dolor, ese perseguir, ese sufrimiento también y ese estrés perdiendo mucho dinero en ese camino. Compartirlo para que otras personas también puedan conectar con ellas mismas y puedan sentirse así. Desde ese momento tengo muy en claro mi propósito. Pero claro, cuando uno tiene en claro cuál es su propósito en la vida, para llegar a ese propósito, uno puede tomar distintos caminos. Porque es como que el propósito te marca esa dirección general en la vida, ¿no? Esa gran dirección hacia la cual uno va, ese objetivo final. Pero para llegar a ese objetivo, para llegar a ese propósito, para cumplir con ese propósito, existen muchos caminos. No hay un único camino. Entonces, de algún modo, una vez que uno logra conectar con un propósito y logra tener en claro cuál es su propósito, uno tiene que empezar a decidir, bueno, ¿cuál es mi camino? ¿Cuál es el camino que elijo transitar para cumplir con ese propósito? Y eso tiene que ver mucho con la misión, ¿no? El camino que yo voy recorriendo hasta llegar a ese propósito. Entonces, ese camino también puede ir variando. Ese camino también puede ir cambiando a través del tiempo. ¿Por qué? Simplemente porque uno cambia. Simplemente porque el nivel de conciencia uno va cambiando. La percepción que uno tiene sobre la vida va cambiando. Y a medida que uno crece, uno va alineando su vida con uno mismo. A medida que uno se va autoconociendo cada vez más y más, uno va alineando su vida y va alineando su camino. Entonces sí, este último mes me encontraba reflexionando sobre eso, reflexionando sobre el camino que estaba tomando. Porque me di cuenta de que de repente me encontraba transitando un camino, recorriendo un camino, en el que comencé a cuestionarme si fui yo realmente quien eligió ese camino. O si alguien más, entre comillas, lo había elegido por mí. ¿Y a qué me refiero con esto? Uno muchas veces se cree que el camino para llegar a un sitio es único. ¿Por qué?
porque lo ve allá afuera, lo ve en personas que ya lo lograron, que recorrieron un camino, y esas personas de algún modo te venden ese camino, ¿no? Este es el camino para llegar acá. Este es el camino para lograr esto, para sentirte así. Y no está mal, porque cada persona enseña su punto de vista, cada persona te comparte su percepción sobre la vida en base a lo que a esa persona le sirvió, como yo, ¿no? O sea, yo siempre digo lo mismo, yo comparto mi perspectiva sobre la vida, lo que a mí me es funcional, y al que le sirve, buenísimo. Al que no, también, seguimos siendo amigos. Pero el punto es ese, el punto es que no existe un único camino. Existen varios caminos. Y yo de algún modo me di cuenta de que me encontraba en un camino que quizá yo no había elegido, o mejor dicho, sí lo había elegido de forma consciente, pero comencé a cuestionarme si en realidad era el camino que yo realmente quería, que mi alma realmente quería transitar. Y desde que me empecé a cuestionar eso, me empecé a cuestionar lo que estaba haciendo. Cada una de las acciones que estaba haciendo, el porqué de cada una de esas acciones. ¿A dónde me estaban llevando esas acciones? Y sí, quizá esas acciones, ese camino me estaba llevando a ese objetivo final, pero ¿realmente es el camino que yo quiero? ¿Realmente es el camino que yo quiero transitar? ¿Es la forma en la cual yo quiero vivir? Entonces, te comparto esto porque quizá también te sirve para cuestionarte, para cuestionar tu camino, para cuestionar el camino que hoy en día estás caminando, para cuestionar hacia dónde te están llevando tus acciones. Y a la reflexión, a la revelación que llegué, fue que no existe un único camino, no existe un único camino para llegar ahí. Entonces, yo tengo que construir mi propio camino. En en esta experiencia que venimos a vivir, en la que nos estamos autoconociendo constantemente, a medida que más y más uno se va autoconociendo y va redescubriendo quién uno es, uno va ajustando cada vez un poquito más esa alineación de su vida para con uno mismo. A medida que yo me voy autoconociendo, voy ajustando cada vez un poquito más y más mi camino, la forma en la que quiero vivir mi vida. Entonces no hay nada de malo con que ese camino quizá cambie, porque de nuevo, cada día nos vamos autoconociendo más y más. Los caminos no tienen por qué ser fijos. Es más, incluso el propósito que tenés hoy en tu vida, quizá mañana ya dejó de ser, o quizá lo cumpliste y hay un nuevo propósito. Pero lo importante es, bueno, ¿cuál es mi camino? ¿Cuál quiero que sea mi camino? Yo mismo, yo mismo tengo la responsabilidad de construir mi camino en en esa búsqueda por autoconocerme y por dejar que mi autenticidad salga a la luz. Porque de otro modo estoy recorriendo el camino de otro. Que tampoco está mal si quieres recorrer el camino de otro. No está mal. Pero cuando uno está comprometido con realmente dejar que su autenticidad salga a la luz, entonces nos toca cuestionarnos lo que estamos haciendo y nos toca ver qué estamos haciendo, hacia dónde nos está llevando eso y si en verdad ese es el modo en que queremos vivir. Porque yo creo que una vida auténtica, vivir una vida auténtica, es lo que nos permite conectar con la verdadera felicidad, con la verdadera plenitud, con ese verdadero disfrute de la vida, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que quería compartir hoy.
el hecho de cuestionarse. Y sé que hay muchas personas que le tienen miedo a cuestionarse, ¿no? Porque cuestionarte puede llevarte a darte cuenta de que todo lo que estabas haciendo no tenía sentido. O de que todo lo que estabas haciendo te estaba llevando a un lugar que no era donde realmente querías ir. O cuestionarte también puede llevarte a darte cuenta de que ni siquiera sabes hacia dónde estás yendo y ni siquiera sabes hacia dónde querés ir. Quizá hoy todavía ni siquiera sabes cuál es tu propósito. Pero darte cuenta de eso es un milagro. Créeme que darte cuenta de eso es un milagro. Darte cuenta de que estás perdido es un milagro. Tomar conciencia de eso es lo que te va a permitir realmente comenzar a alinear tu vida. Porque de otro modo, estás viviendo la vida de alguien más. De otro modo, estás viviendo en automático. Y eso lo único que te garantiza es una vida infeliz. Sé que puede ser incómodo al principio cuestionarse, pero créeme que comenzar a cuestionarte lo que estás haciendo y hacia dónde te estás llevando y qué es lo que realmente querés, es lo que te va a permitir conectar con esa verdadera felicidad. Y es lo que te va a permitir comenzar a redescubrirte y descubrir una nueva vida. Comenzar a experimentar una nueva vida. Porque de lo contrario, simplemente nos pasamos una vida sobreviviendo en lugar de vivir. Entonces, ahí te lo dejo. De nuevo, este podcast es de mí para mí. Y quizá, tal vez, solo tal vez, te sirva como reflejo. Gracias. Si llegaste hasta acá y estás en esta búsqueda por conectar con vos mismo, porque quizá te has dado cuenta de que todo eso que creías que te iba a llenar no lo hizo, quizá lograste el dinero, lograste cierto éxito y te diste cuenta de que nada de todo eso te hizo feliz y te llenó y estás buscando darle un sentido distinto y un propósito mayor a tu vida, entonces te tengo una buena noticia. El próximo lunes 26 de mayo inicia un reto de 3 días donde voy a compartir las 3 claves que a mí personalmente me permitieron conectar conmigo mismo, encontrar esa paz interna, esa felicidad interna y darle un sentido y un significado mayor a mi vida. Así que no te lo podés perder si estás en esta búsqueda. Te dejo el link en la descripción para que puedas registrarte a este reto. Son 3 días y el tercer día voy a hacer una clase, una masterclass en vivo, donde te voy a compartir la última clave y va a ser el día más importante de todos. Así que no te lo puedes perder. Gracias por escucharme y te veo en el próximo episodio.